Pero bueno, cambio de tema. Decíamos ayer, ¿con qué sonrisa, cuál va a ser la actitud de los consejeros del INE en la fotografía que se toman con el presidente López Obrador? Sé que no era lo fundamental, sé que era el reencuentro entre el presidente López Obrador y uno de los organismos autónomos más importantes, una de las instituciones más importantes y valiosas que tiene México, como es el INE, pero importaba la forma. Sí. Y fueron, por lo visto, muy cuidadosos los consejeros en la forma en que llegaron, todos, en la fotografía, en la forma en que se fueron, en lo que dijo la presidenta Guadalupe Tadei sobre esta reunión. Y le pedimos a uno de los consejeros que incluso en los momentos más duros, de más tensión, siempre tuvo una voz ecuánime, sensata, informada, si nos podía hacer una descripción y en la medida de lo posible una narración de lo que se vivió ayer en esta reunión con el presidente López Obrador. También estuvo el secretario de Gobernación y los 11, no faltó uno, los 11 consejeros del INE. Le pedimos a el consejero Quib Espadas, consejero del INE, si nos podía describir, narrar y, de ser posible, interpretar lo que vivieron ayer. Consejero, gusto en saludarlo, buenos días. ¿Qué tal, Ciro? Mucho gusto de estar con ustedes. Pues lo escuchamos. ¿Qué nos puede contar de lo que vivieron ayer en Palacio Nacional? Más de 2 horas, dicen las crónicas. Un poquito menos, en realidad. Digo, no nos hicieron esperar, pero bueno, el acceso de caminar el Palacio, que decía yo 20 años que no entraba yo por allá y que es gigantesco. Sí. Pero bueno, sí fueron cerca de 2 horas de reunión con el presidente. Y mira, aprovechando la introducción que usted ha hecho, digamos que la fotografía refleja en buena medida el clima que tuvimos en la reunión. Es decir, fue una reunión fundamentalmente afable, un intercambio de opiniones, no todas coincidencias, en donde, bueno, nos escuchamos y que se desarrolló, digamos, con gran tranquilidad. Claramente ha quedado atrás la confrontación que caracterizó la relación del gobierno federal con el INE durante pues prácticamente todo el año anterior, y que también hay que decirlo, no es el primer momento de este acercamiento, porque tuvimos hace un par de meses, el 23, una reunión con el secretario de Gobernación. Sí. Entonces, digamos, esta segunda reunión se desarrolla en un clima cordial, como la primera, y pues me parece a mí que marca de manera definitiva el tono en el que tendremos el trato de aquí a, espero yo, al menos la conclusión del proceso de la elección presidencial. Bueno. Se plantearon asuntos de lado y lado. De nuestra parte fue muy importante la cuestión presupuestal, por ejemplo, y por otro lado la preocupación pues sobre el acatamiento pleno de los actores políticos, destacadamente de los actores de Morena, en relación con los tiempos electorales. ¿Qué se dijo de ese tema, consejero? Pues se planteó la preocupación de que la convocatoria de Morena significara un adelanto de tiempos, que significara realizar pre-campaña fuera de campaña. La respuesta fue básicamente la que se ha dado públicamente, que no se trata de un acto de pre-campaña, sino de eventos de organización interna del partido. Este fue un punto, lo digo con franqueza, en el que no necesariamente tuvimos un gran acuerdo, pero sobre el que se quedó en seguir hablando para intentar que de común acuerdo se encontraran las cosas que no se deben poder hacer. Esto, llamo la atención sobre el punto, no significa que el INE vaya a condicionar su acción en relación con actos de pre-campaña o no anticipados de Morena o cualquier otro partido político. Simplemente significa que esto entra dentro del diálogo con el gobierno, especialmente con la Secretaría de Gobernación, en términos prácticos, más que con la propia presidencia, sí, para cuidar los tiempos electorales. Interesante
Ustedes siempre lo hemos dicho, muy cuidadoso de las formas, de los procedimientos. Interesante que toquen ese tema en Palacio Nacional con el presidente de la República y el secretario de Gobernación, y no con los dirigentes de los partidos de Morena o del PT o del somos partido autónomos, pero sí, me sí, parece sí. que la relación entre Morena y el presidente de la República es muy estrecha. Es decir, el presidente de la República es a todas luces la cabeza de su movimiento, pero y además hasta el momento actual, bueno, uno ya no, pero otros dos de los tres de los principales contendientes dentro de Morena son funcionarios públicos. Esto hace que hubiera un punto clave en esto. Ciertamente más adelante, una vez fuera del gobierno, todos los aspirantes a la presidencia, la interlocución con el presidente de la República perdería sentido en relación con las conductas estrictamente partidistas. Esa parte es verdad. Pero bueno, en todo caso, lo que quisiera yo recalcar es que esto formó parte de un diálogo, pero son puntos en los cuales no se adelantaron acuerdos. Es decir, hablamos sobre el presupuesto, se expresó la necesidad de un presupuesto suficiente para la realización de nuestras actividades, bien que manteniéndonos dentro de los criterios de austeridad y racionalidad del gasto. Y bueno, también ahí se avanza en el sentido de procurar alcanzar consensos de forma tal que la propuesta del INE, que la presidencia transmitirá a la Cámara de Diputados, no sufra alteraciones mayores como ha ocurrido en los últimos 2 ejercicios fiscales. El presidente hizo una reseña de su perspectiva sobre las elecciones, algo parecido a lo que dijo en la conferencia mañanera, sobre lo que él valora como limitaciones de la democracia y sobre fallos en la actividad del IFE y del INE. Este ciertamente es un punto en el que tampoco tuvimos acuerdo, pero lo que se planteó es que más allá de estos análisis que se harán de lado y lado, y dentro de los que hay que decirlo, entre los 11 consejeros del INE tampoco tenemos un consenso en la interpretación de la historia del propio instituto, pero el planteamiento fundamental es que por lo pronto lo importante será el trato que tengamos de ahora en adelante, independientemente de cómo cada quien valore las etapas pasadas. No discutimos nada sobre el plan B, por ejemplo, y eso me parece que tiene 2 significados importantes. Primero, sabemos que es una materia en que no hay punto posible de acuerdo, estamos en una controversia constitucional, pero también me parece que esto es parte fundamental de las razones por qué la relación entre el INE y el gobierno federal cambian, y es que el plan B y la reforma electoral ya no está en el centro del debate político. Sí, es decir, para efectos prácticos, ese conflicto ha sido superado, ya no es materia de tensión entre el gobierno federal y el Instituto Nacional Electoral, de forma tal que no marcará el trato. Quiero decir que estamos hablando de procesos electorales, un terreno por sí mismo conflictivo. El gobierno federal y el INE mostraron ayer que pueden dialogar como corresponde en una república. Esto no quiere decir que vayamos a tener acuerdo en todo lo que sigue. El INE sostiene su autonomía, el presidente se comprometió a no interferir con la autonomía del INE, y eso quiere decir que, bueno, cuando tengamos que valorar acciones, en su caso sanciones a los distintos partidos políticos, Morena incluido, pues el INE actuará conforme como lo ha hecho, basándose en leyes, en reglamentos, en decisiones jurisdiccionales, y pues sostendrá sus posiciones en relación con la forma de cumplir las leyes. Bien. En ese sentido no hay el condicionar las resoluciones de INE a cualquier cosa con el Ejecutivo, eso estuvo definitivamente fuera de la mesa en cualquier momento. Consejero, buen día. Dígame. Buen día, le saluda Manuel Peregrino. Preguntarle 2 cosas, consejero, porque habla usted de que se respeta la autonomía, y en la autonomía necesariamente va el tema del presupuesto. ¿Se hizo alguna petición precisamente para que entienda, como se dijo en algún momento días atrás, pues que el INE finalmente tiene un costo, que hay institutos en los estados que ni siquiera tienen suficiente dinero para el proceso del 2024? ¿Se ha dado el tema?
Sí se tocó el asunto de los órganos locales. Se planteó como un problema en el que pues los oficios de la Secretaría de Gobernación ayudarían mucho a lograr que, sobre todo en un conjunto de institutos locales, que son más de 10 y que están en aperturas económicas verdaderamente graves, esta política por parte de los gobiernos de los estados se pudiera revisar. A ver, ha habido casos en que no ha habido dinero para pagar las boletas electorales mismas, por el caso de Durango, y bueno, esto es un terreno en el que una colaboración institucional muy formal entre el INE y el gobierno federal pueden ayudar al Estado. De hecho, ya lo han hecho. Pero hubo palabras del presidente diciendo ese problema no se repetirá. Los congresos darán dinero, ¿no? El dinero que se necesite, el dinero suficiente para el próximo año, para el presupuesto 2024. De manera tan explícita, ciertamente no. No. A ver, fue un diálogo también prudente. El compromiso por parte del presidente fue que se buscara un consenso, la intermediación de estas cosas invariablemente la Secretaría de Gobernación, como debe de ser, y que en la medida en que el INE lograra un acuerdo en que se acreditara la necesidad de los recursos, pues el gobierno procuraría que esto no sufriera modificaciones. Pues lo veremos. Pues por lo pronto trabajar, consejero. Aparentemente sin tanta presión. A trabajar como dice usted, quedó atrás esa etapa de confrontación tan difícil, creo que tan fructífera también por todo lo que se logró, lo que se despertó, la posición de muchos ciudadanos respecto del INE, y pues vamos a ver si esto fue más que un acto de buena voluntad y una buena fotografía, y en verdad queda atrás la confrontación, sobre todo a partir de septiembre. Vamos a ver cómo vienen presupuestos, condiciones, discursos. Vamos a ver, la posición del INE ante esto que ya comenzó, el proceso de Morena. Vienen meses de mucha intensidad. Vamos a ver si prevalece esa prudencia. Sí, yo lo que veo, para sintetizar, digamos, sería que hemos superado la grave crisis en la que veníamos, sin duda. Pasamos a la conflictividad normal de los procesos electorales. Los procesos electorales no son en ningún sentido los distintos actores, el propio INE y los gobiernos cantando todos en ronda muy contentos. Hay muchos conflictos y habrá momentos de fricciones y momentos de contradicciones. A lo que yo aspiro es que a estas contradicciones y aspiraciones no rebasen ya los límites de la sana relación interinstitucional, y que aunque no haya acuerdo en una serie de puntos, la tarea fundamental del INE se realice como se debe de realizar y podamos entregar una vez más a la sociedad elecciones íntegras. Creo que estamos en ese camino. Le agradecemos mucho la descripción, la narración y la interpretación. Gracias, Suquib Espadas, consejero del INE. Muchas gracias. Suerte en todo. Consejero, buen día. Muchas gracias, buen día. Gracias, buenos días. Gracias. Superada la crisis, entonces. No, está bien, y sin vamos duda, a la pues ahí está la fotografía. ¿no? Ahí está la fotografía. Sí. Superada esa crisis, Todos el muy momento serios, de la confrontación queda atrás, pero con la claridad que lo caracteriza. El consejero Quib Espadas dice, pero la conflictividad es esencial a esta relación. Pero por supuesto. Entonces, ya no hay una confrontación, ya no lo hay. Ya. De lo que decía el presidente sobre Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, e incluso algunos de los consejeros que están en la foto. Claudia Zavala, ahí están varios. El propio Uquip, claro, que además fue propuesta de este gobierno para ser consejero, ¿no? Pero bueno. Y bien la actitud, bien el cuidado de los consejeros del INE. Forma y fondo, parece que forma y fondo correcto, ¿no? Corporal, los gestos, no hubo ningún desfiguro, nadie se tiró a los brazos del presidente con una de esas sonrisas. Empezando por la consejera del presidente. No, muy bien. Empezando por ella. Bien. Llegaron 11 funcionarios del Estado mexicano, porque eso a fin de cuentas son los consejeros del INE. Y se retiraron 11 funcionarios del Estado mexicano. Estado mexicano. Pues bien, buena foto. Yo dije, no va a faltar ahí uno. Los abrazos. Que haga un desfiguro, pero no. Bien, qué bueno.